Vamos a, vamos a presentarles esta serie de casos que tratan sobre la metodología de razonamiento y procedimiento para el análisis o abordaje diagnóstico de parálisis y parálisis con presentación colectiva en bovinos de Costa Rica. Autores somos Carlos Luna Tortos, Humberto Cedeño Guerra y Carlos Alpizan Solís, un equipo de trabajo de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Y el trabajo está basado en una serie de casos que se presentan típicamente en el país con un motivo de consulta de animales caídos y con la otra característica que son varios, por eso la presentación colectiva. Lo primero que debemos tener claro es la terminología. Cuando usamos el prefijo para paresis, estamos refiriéndonos a que un par de miembros, sean pélvicos o torácicos, son los que están sufriendo alteración, mientras que el prefijo tetraparesis se va a referir a afectación de los cuatro miembros. Paresis en sí denota debilidad muscular o debilidad en general del animal, y plegia sería la parálisis, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta en la presentación clínica cómo si el animal es capaz de coordinar la parte propioceptiva o no, que es básico para establecer la causalidad cuando hay debilidad del animal, si es de origen nervioso o si es de origen muscular. Típicamente en problemas de origen muscular vamos a tener debilidad, pero los reflejos propioceptivos están completos, mientras que en problemas donde hay lesiones neurológicas eh, puede haber entonces normalmente problemas propioceptivos, y eso es una de las partes básicas a la hora de caracterizar el origen por sistemas de la lesión. En cuanto al origen, puede ser muscular o nervioso, y desde el punto de vista muscular puede ser por hipoxia, degeneración o inflamación del músculo, bloqueo neuromuscular, pre o postsináptico e interrupción en la función del sarcolema. En origen nervioso puede ser por daño en sí directo al sistema nervioso central, y esa afectación debido a diversas causas por lesión medular o lesión de nervios periféricos. Acá resaltamos las causalidades que pueden darnos una presentación colectiva, como por ejemplo en casos de hipoxia, brotes de anemia, o los casos de metamoglobinemia, intoxicación por nitritos, o la intoxicación por cianuro también, que tienen en casos graves, también graves, una manifestación neurológica. En degenerativo inflamatorio tenemos la distrofia muscular nutricional, que es la deficiencia de selenio, la intoxicación por ionóforos y la intoxicación por especies de cena, por plantas tóxicas. El bloqueo neuromuscular, por ejemplo, postsináptico, tenemos típicamente en presentación colectiva el botulismo, que si bien lo más típico es que se presente individualmente, pueden haber presentaciones colectivas, como por ejemplo cuando la fuente de contaminación es el agua, o en casos que se han descrito, por ejemplo, en México y en Australia, de bovinos que consumen pollinaza y ahí contaminada con toxina botulina. En los orígenes nerviosos podemos tener edema de tipo no inflamatorio, podemos tener presentaciones colectivas por causas infecciosas, como por ejemplo la rabia, que si bien puede darse alternadamente, pueden haber también situaciones donde varios animales caen al mismo tiempo, y es por eso que se debe hacer el diferenciar siempre con rabia, debido a la importancia en salud pública que tiene esa enfermedad. Puede ser por tóxicos, por fármacos, generalmente son presentaciones individuales, pero por causas tóxicas, pueden ser colectivas o metabólicas, como vamos a ver más adelante.
y en lo que son lesiones medulares o de los nervios que sean en presentaciones colectivas, normalmente están relacionadas con sustancias tóxicas. Una de las más clásicas en el país es de la intoxicación por escobilla morada o Meloquia piramidata, que provoca parálisis inicial y que luego va aumentando hacia una tetraplegia. Es muy típico y hay lesiones de los nervios, por ejemplo, los nervios periféricos en general, y luego la intoxicación va ascendiendo y lesionando la médula espinal. Desde el punto de vista del abordaje es muy importante los diferentes aspectos que no se deben omitir ninguno de ellos para poder llegar a la causalidad o la aproximación diagnóstica. Y uno de los más relevantes es, a partir del motivo en consulta, hacer una buena exploración de la semiología ambiental y la anamnesis completa, incluyendo la localización geográfica y el clima, el manejo del hato, un detalle exhaustivo de la dieta del abrevado. Eso no significa que tenemos que analizarlo minuciosamente. Todos los detalles relativos al abrevado, estado de los bebederos, temperatura del agua, calidad del agua, eh, que hayan olores extraños o sabores extraños del agua, la potabilidad, todos esos aspectos. Y luego de la dieta, detallarla muy bien, porque necesitamos en ocasiones información precisa sobre la dieta, como lo vamos a ver más adelante. Hacer inspección de instalaciones y potreros, eso es básico, determinar qué riesgos hay presentes en los lugares y ver cómo está el programa sanitario del hato. En la descripción del caso es muy importante atender la presentación y la evolución de los casos, como si la presentación es aguda, es hiperaguda, o hay animales situaciones mezcladas con presentaciones hiperagudas y subagudas, y cómo evolucionan, si evolucionan hacia una mejoría, evolucionan hacia un empeoramiento o se mantienen en el tiempo, cómo se describen ellos. Y la relación espacio-temporal de la presentación del caso clínico con respecto a detalles del manejo. Esto lo vamos a aclarar cuando vamos viendo los casos. Después hay que ver tratamientos que se hayan usado y la respuesta al tratamiento. El examen físico, se debe hacer un examen riguroso general, ¿verdad? Para determinar lesiones en diferentes órganos, afectaciones. Hay que tratar de descubrir cuál es el órgano de choque y para eso es súper necesario hacer un examen físico general, y en este tipo de casos hay que hacer un examen del sistema nervioso, incluyendo evaluación de la locomoción, si hay animales postrados, hacer reflejos de flexión, extensión, sensibilidad superficial, profunda, ver pares craneales también, tonicidad de los músculos en general, pero muy importante a nivel de lengua y mandíbula, etcétera. Por lo último, tenemos los exámenes complementarios de ayuda diagnóstica, sean laboratoriales o de cualquier otro tipo, y los detalles de que nos arroja la necropsia. El motivo de consulta en esos casos va a ser siempre entonces animales caídos, animales débiles o con temblores que caen o los encuentran caídos o empiezan con esa evolución y luego caen. Y el motivo de consulta tiende a ser, digamos, el denominador común en estos casos. Y aquí esta foto es del caso número 1 que vamos a presentar. Este caso se desarrolla en el Pacífico Sur del país, a una altitud de 16 metros sobre el nivel del mar, zona húmeda y caliente. Este ganado es ganado nacido todo en la finca, desarrollado ahí. No hay importación de animales, excepto en un momento del año, cuando terminan los programas de inseminación a tiempo fijo.
introducen un toro un par de meses y lo vuelven a sacar. Pero la última introducción que se realizó fue más de 6 meses antes de que se presentaran estos casos que observamos. Ya estaban las primeras lluvias del año, en el 2023, y la historia es que los primeros casos se presentaron cuando hay un traslado de los animales hacia el corral para cuestiones de manejo. Y cuando iban arriando los animales al corral, cayeron las dos primeros vacas con debilidad, estaban beligerantes, y esas dos vacas murieron. Después se siguieron presentando casos que encontraban los animales muertos en el potrero, sin relación con el ejercicio, como los dos primeros que tenían una clara relación con el ejercicio, o los encontraban caídos ya o débiles, y en algunas ocasiones iban a traer el termómetro y cuando regresaban ya el animal había fallecido. Cuando se atiende el caso, se revisan dos animales que tenían síntomas típicos, y estos tenían incoordinación, una debilidad generalizada, pero ellos se pueden incorporar y la locomoción, a pesar de estar débiles, es normal, es decir, el patrón locomotor del animal es normal, por lo tanto, los animales no parecía que fuera un origen nervioso y en realidad no tenían afectación de pares craneales ni tenían incoordinación como tal o ataxia. Temblores musculares en algunas ocasiones los habían observado. Cuando se revisan también se nota hipotonía a nivel de lengua, de maceteros y un animal con fiebre. Sin embargo, ese día tenían que inseminar algunas vacas y entonces aprovechamos para medir la temperatura a vacas aparentemente normales y nos daban temperaturas extremadamente altas. Entonces, por las condiciones ambientales del lugar, era complicado la interpretación de ese parámetro en ese momento que era mediodía. Pero las características que encontramos en los animales afectados fue que las mucosas estaban muy pálidas, las heces a la palpación se sacaban heces muy oscuras como alquitranadas que a la hora de mezclarlas en el agua teñían el agua de color amarillento, fuerte, y se recogió orina por micción espontánea y las tiras reactivas marcaba bilirrubinuria. Entonces en campo pudimos determinar que esto apuntaba hacia una anemia hemolítica, y se tomaron muestras para corroborar y evaluar también hígado, riñón, evaluar las bilirrubinas. Al final encontramos que los animales tenían un hematocrito muy bajo, extremadamente bajo, baja hemoglobina. Estaban alrededor de 11% de hematocrito, los animales enfermos, y mucha cantidad de anaplasmas por campo y elevación de las enzimas musculares, lo cual no es de extrañar porque los animales se caían, se levantaban y estaban beligerantes, ¿verdad? Ahí puede haber daño muscular, pero también la hipotonía lingual puede estar relacionada con la deficiencia de selenio. En esa finca suplementaban con minerales los grupos de inseminación, pero los grupos que no eran de inseminación no tenían suplementación, entonces podría haber una influencia del selenio. Esos animales respondieron a la oxitetraciclina. De hecho, en algunos casos se aplicaba la oxitetraciclina y una hora después ya había bajado la fiebre. El manejo que se dedicó fue que al día siguiente introdujeron todo el ganado, lo llevaran con calma en la madrugada con la hora fresca y monitorearan temperatura rectal y tratar con oxitetraciclina a todos los animales que tuvieran fiebre en la madrugada o muy temprano en la mañana. Y el manejo muy cerca del corral con agua para que no tuvieran que hacer esfuerzos
extraordinarios. Es interesante que estos animales, incluso los que tenían un hematocrito de 11%, respondieron bien a la terapia y con oxitetraciclina, y preventivamente se le mandó selenio para enterar a todos los animales y administrarlo cerca del agua de bebida todos los días. Entonces, una anemia hemolítica provocada por anaplasmosis. Lo atípico del caso es esta finca no hay garrapatas por la salinidad queda muy cerca del mar. Probablemente la garrapata no se reproduce, pero había mucho ataque de tábanos y probablemente se trataba de ese vector. Y completamente atípico, un cuadro de anaplasmosis en un hato prácticamente cerrado, donde hay otro detalle, rodeado de palma aceitera y arroz. No tenía ningún vecino cerca que tuviera ganado. Y eso complicaba un poco desde el punto de vista de la inspección. Sin embargo, a través del examen físico y las pruebas diagnósticas se corroboró la causa del problema. Entonces, un problema muscular donde la debilidad se da por hipoxia, ¿verdad? Y la causalidad es básicamente tipo infeccioso en este caso. En este otro caso se ubica en Tilarán, Costa Rica, en una zona cálida. Estos son grupos de terneros. La finca estaba empezando a utilizarse, se había sembrado con pastos de algunas especies, Mombasa, Tanner, y se compraron dos lotes grandes de terneros de destete. Ahí iban cebuinos y cruces europeos, algunos que eran más europeos principalmente y otros eran cebuinos 100%. Lo que describen en la relación espacio-temporal del caso es que los terneros salieron a la calle, se rompió la cerca o no sé, salieron a la calle y caminaron alrededor de 5 kilómetros. Luego los llevaron de vuelta al potrero, y después de esa actividad es que se empiezan a presentar la mortalidad con síntomas de debilidad general. Los animales se pueden incorporar, no hay afectación nerviosa, no se determinó ninguna afectación del sistema nervioso central o periférico, y lo que notamos fue una muy marcada hipotonía lingual a nivel de maceteros, mucosas pálidas, y en la necropsia de un animal que murió precisamente esa mañana que llegamos a la finca, los músculos muy pálidos. Aquí es muy importante resaltar dos asuntos. Uno es la relación entre actividades de manejo y el inicio de los casos, que esto está descrito por la deficiencia de selenio en la literatura. En el caso de los ovinos, el ejercicio se vuelve un detonante de la presentación clínica, y que en este caso está muy claro, ¿verdad? Muy clara esa relación, pero algo que no está muy bien estudiado en la deficiencia de selenio es que acá, y lo hemos visto no solo en este caso, sino en otros, los terneros equinos son los que se afectan más gravemente. Como vemos en esa fotografía, todos están distróficos, incluyendo los europeos, pero los cruces europeos resisten más y tienden a ser los que menos dan problema de debilidad hasta llegar a paresis o parálisis. El, el, Muy importante evaluar la tonicidad del músculo a nivel de lengua y maceteros, porque el bovino tiene mucha fuerza a nivel de lengua, y esto lo podemos ver en esta foto, donde después de un ratito mantenerle, el primero que no es difícil de extraer la lengua en los animales que tienen mucha debilidad muscular, y luego de sostenerla un tiempito, ellos quedan con la lengua afuera, les cuesta introducirla. Cuando el bovino no tiene este tipo de deficiencias, el animal está normal en fuerza, es muy difícil exponerle
es poner la lengua o incluso abrir el hocico, ¿verdad? Para vencer la resistencia de los maceteros, para introducir la mano, en muchas ocasiones es complicado, ¿no? Entonces esa es un punto donde clínicamente podemos hacer el examen físico, ¿no? Y la palidez muy marcada a nivel de eh, músculo estriado esquelético. En uno de los animales, como vemos acá, cebuino, completamente, un animal en buena condición corporal, caído por completo, no, se podía incorporar, uno podía ayudar, se incorporaba, pero volvía a caer una debilidad muy marcada. Respondió a la hidratación parenteral, la administración de suelenio, se le mandó parenteral a todos los animales, y ponerles el agua muy cerca, que ellos no tengan que desplazarse, y el forraje cerca. Entonces, si se llevan a potrero, que sea cerca del corral, y en horas calientes mantenerlos dentro del corral con el agua a la par, que ellos no tengan que hacer mucho esfuerzo hasta que haya una recuperación completa del grupo. Suplementación mineral oral, de ahí después de la parenteral. En este otro caso atendimos bucerros. El grupo afectado eran el grupo de destete. Em, el motivo de consulta fue, bueno, se caen los animales, una vez que caen no se incorporan más y mueren. Los animales se mostraban algunos casos muy disneicos, entonces se sospechó de nitritos o cianuro. Se hicieron análisis de forraje y ambos marcadores, tanto cianuro como nitratos en pastos, estaban relativamente bajos. No había metamoglobinemia en más del 2%, que es normalmente no va a causar ninguna alteración en los animales clínicamente. Y los animales se trataban con azul de metileno y tiosulfato, sospechando de nitratos y cianuro, y sin embargo algunos respondían levemente y otros morían. Entonces no había una respuesta como tal a esa terapia. Un caso un poco complicado, lo que nos permitió hacer llegar a la aproximación diagnóstica fueron dos detalles. Uno, que solamente moría el grupo de animales destetados. Ellos manejan esa finca, es una finca grande, manejan los animales por grupos de edades, y ni las búfalas lactantes o las novillas, ni los grupos de mayor peso, ni los terneros lactantes se veían afectados. Entonces no tenía lógica una relación con el forraje, ¿verdad? O con el agua. Todos consumían agua de la misma fuente. Aquí hay un detalle, que ellos estaban administrando concentrado para bovinos. Entonces nos llama la atención porque en Costa Rica todos los concentrados para bovinos contienen monensina sódica. Y era lo único que había como un detalle. Sin embargo, a las lactantes, porque tienen una lechería para producir queso mozzarella, les daban también concentrado bovino, y los grupos de mayor peso también lo suplementaban con concentrado en una pequeña dosis, eh, pero a la hora de hacer el cálculo por peso, ¿verdad? Los que recibían la dosis más alta de monensina, según el consumo de concentrado y el peso de ellos, era precisamente el grupo de destete. Estos animales eran suplementados con mineral porque hacía años antes habían tenido una mortalidad por deficiencia de selenio, y ellos desde entonces rutinariamente suplementaban los animales con mineral. El único detalle era el análisis riguroso de la dieta, nos daba que este grupo consumía el selenio en dosis adecuadas, pero la monensina
la consumían entre 0,6 a 0,8 miligramos por kilo, mientras que los demás grupos se diluía a una relación de 0,2 a máximo 0,4 miligramos por kilo y en las hembras lactantes era muchísimo menos aún, en miligramos por kilo. Y lo otro es que era una presentación, no era una presentación aguda como tal. Los animales empezaban con síntomas de debilidad y iba progresivamente en los días afectándolos más. Era una presentación subaguda y en algunos casos incluso crónica, se puede decir. Estos animales, a pesar de que consumían bastante mineral, el pelaje de ellos era de mala calidad, lo podemos ver ahí. Y los síntomas, debilidad muscular, disnea y luego arritmias cardíacas. Empezamos a notar arritmias cardíacas. Todo esto empezaba a coincidir con un cuadro meramente muscular, no nervioso, con afectación de músculo estriado, esquelético y cardíaco. Se hicieron electrocardiogramas y se notaron alteraciones en varios de los parámetros electrocardiográficos que estaban fuera del rango según lo que reportaba la literatura. Y acá había un estudio que se hizo en Brasil, pero con monencina en búfalos, donde la mortalidad fue más aguda, digamos, la presentación del cuadro fue mucho más aguda, pero la dosis que ellos usaron fue más alta. Esos investigadores, mientras que en este caso se trataba alrededor de 0,8 miligramos por kilo, y aparentemente esta dosis nos da una presentación subaguda a crónica. Van degenerando progresivamente el miocardio. Y acá mostramos biopsia de músculo. Normalmente se puede tomar para este tipo de análisis de músculo muestras de macetero, también semitendinoso, semimembranoso. Incluso estos últimos permiten hacer biopsia, ¿verdad? En animales que están vivos. Obviamente se puede tomar biopsias. Y generalmente vamos a tener degeneración de las fibras musculares, una desorganización de las fibras y infiltrado multifocal inflamatorio. Se va perdiendo en algunos casos la arquitectura estriada, normal en la fibra, y se nota una eosinofilia casi que homogénea, ¿verdad? Entonces, en el caso anterior concluimos con una lesión muscular causada de origen tóxico, en este caso un ionóforo. La dificultad ahí es que esto no estaba escrito también en la especie, ¿verdad? No estaba escrito, entonces hubo cierta dificultad, pero completamente se resolvió el problema a la hora de hacer un preparado a base de maíz y soya, sin monoencina, para estos animales. Inmediatamente se paró el problema. Y la mayoría de animales tuvieron un desarrollo subóptimo, pero se recuperaron en su mayor parte y pudieron ser luego comercializados. Este otro caso se presenta en el Pacífico central del país, también una finca prácticamente cerca del mar. En el grupo afectado fueron los terneros de destete también. Sin embargo, en este caso no había una relación entre manejo de los animales y presentación de los casos que fuera muy clara. Simplemente ellos llevaron los animales al potrero en la tarde para que pastorearan durante la noche, y cuando ellos iban sanos, y cuando llegaron al día siguiente había uno muerto que hasta incluso no tenía síntomas de agonía porque estaba como en una posición completamente normal cuando un bovino duerme, con la posición de la cabeza en autoauscultación, que es lo normal, ¿verdad? Y de cúbito esternal y autoauscultación. Luego un animal, el que está en la fotografía, débil, muy débil, y dos animales más que también estaban débiles, pero que se fueron recuperando con los días. Se mantuvo
muy débil, no fue posible que se levantara solo. Él se podía, si uno lo incorporaba, él se mantenía hasta 2 horas de pie y podía caminar lentamente, pero podía caminar, comía y bebía agua. Y la locomoción era normal. A pesar de que cuando examinamos, hicimos el examen del sistema nervioso, en él no respondía a los reflejos de flexión y extensión de los miembros, y esto es por afectación del órgano efector, porque al final los nervios constatamos que había sensibilidad esta superficial y la locomoción era completamente normal y no habían afectaciones de los pares craneales, ni ningún otro indicio de lesión medular o de nervio periférico. En cuanto a manejo, ellos normalmente los traen al corral en la mañana y ahí los suplementan con forraje y mineral. Entonces hicimos un estudio de la dosis de selenio y de minerales en general, el balance completo de la dieta. Ellos suplementan en canoa con mezclas de cratilia, botón de oro y caña de azúcar, además de pastos penicetum y esto. Y más bien determinamos que lo que consumían era mayor a lo que ellos requerían en proteína, en energía, en minerales. Sin embargo, no había ninguna de los minerales peligrosos que estuviera a una dosis tóxica. Todo estaba bien y los animales todos los días comían mineral. De hecho, ellos a le pusieron selenio, le inyectaron selenio en varias ocasiones y nunca respondió. A este animal le encontramos mucha debilidad, pero de nuevo con un origen muscular. Hicimos una biopsia músculo, se estudió el comportamiento de las enzimas musculares de KIAST y se vio que al inicio del evento estaban muy altas y luego progresivamente fueron normalizándose, lo que determina que es un evento monofásico, es decir, ocurrió un evento muy puntual y luego desapareció. Cuando inspeccionamos el potrero donde estaban, el aparto específicamente donde ellos se encontraron con problemas, se observó que estaba esta planta en un sitio muy focalizado, y es interesante porque el resto de apartos de los terneros no tenían esta planta. En esa finca, además ellos hacen todo el ciclo, tienen vacas de cría, vacas lactantes, destete, y tienen fases de desarrollo y engorde. Pero acá, en este caso, solamente ese grupo destetado. En ninguna otra parte de la finca se consiguió ver esta planta. Esta planta del género Sena es una fabácea de la subfamilia Cesalpinioidea las flores amarillas zigomorfas se reconocen por sus hojas compuestas de tipo paripinnada con 6 foliolos, y muy característica esta glándula en forma de espícula, ¿verdad? Interpeciolar, y el color naranja o un poco marrón. La planta fue identificada por un especialista como la especie Sena covanensis. Se conoce esta especie como miotóxica, o no precisamente esta especie, de hecho no está descrita en la literatura. Este fue el primer reporte de esta especie involucrada con un proceso miotóxico, pero está la Sena officinalis, por ejemplo, otras especies de Sena que han sido identificadas como miotóxicas. Y aquí vemos esta relación importante, que fue muy importante determinarlo, que es muy localizado, estaba la planta comida, pero muy localizado en un solo punto del potrero, por lo cual explicaba que muy pocos animales se expusieran al tóxico. Pues la gran mayoría estaban completamente sanos, sin ninguna afectación, y solamente 4 del grupo estaban afectados. Es decir, la probabilidad de encuentro con la planta tóxica en este lugar era muy, muy reducido, muy reducida esa probabilidad. Y eso explica por qué la baja morbilidad dentro de un grupo grande de terneros. Y acá, ¿verdad? De nuevo, histopatología de este ternero, que al final nunca se recuperó y se tuvo que sacrificar.
Este animal nos permite ver las lesiones que generalmente también se presentan así en deficiencia de selenio, como una miodegeneración con infiltrado multifocal inflamatorio. Y esto es indiferenciable en los casos de intoxicación por ionóforos. Sí, la causalidad no se puede diferenciar. Se puede establecer que es un fenómeno miotóxico o miopático y también con inflamación, ¿verdad? Pero en este caso, por la degeneración de las fibras, se determina como un proceso miodegenerativo. Y lo podemos ver, este tipo de histopatología, tanto en la deficiencia de selenio como en la intoxicación por ionóforos, como la intoxicación por algunas especies del género Sena, en este caso el Sena covanensis. Por lo tanto, lo único que nos permite llegar a la raíz del problema es descartar las otras causas acá. Estos animales no consumían ningún concentrado que tuviera monensina, ni se suplementaba ningún ionóforo en la dieta. La dieta estaba bien balanceada para los requerimientos de selenio. Se daba adecuadamente fresco el mineral todos los días, no revuelto con sal, ni se dejaban en saleros por allá, sino que a los animales se les distribuía el mineral y lo consumían diariamente en forma fresca, estaba bien apropiadamente dado a los animales. Entonces, esas otras otro hallazgo relevante es que estos animales no tenían debilidad a nivel de lengua o maceteros. En ese caso, se pudo determinar que sí tenía mucha firmeza en lengua y maceteros, y de hecho a algunos animales ni siquiera se les logró exponer la lengua. Había mucha fuerza ahí, incluyendo en el ternero que estaba caído, no había debilidad en ese nivel, sino que la debilidad era más que todo a nivel de miembros y una incapacidad para incorporarse. Se podía mantener de pie, pero no, ya después volvía a caer y no podía incorporarse de nuevo. Entonces acá solo les presento en esta parte lo que es el balance de la dieta. Entonces hay que ser muy detallista en un estudio muy pormenorizado de la dieta como tal para llegar a este tipo de diagnósticos, ¿verdad? Y acá nos permite descartar monensina y nos permite descartar selenio, y se confirma la presencia de la planta comida con una baja probabilidad de encuentro, por lo cual se explica una baja morbilidad en este caso como tal. Bien, ahora pasamos a causalidades con donde el sistema nervioso es el afectado. No, en las anteriores eran ejemplos donde el órgano, digamos, la debilidad o la parálisis o la paresis viene desde el punto de vista muscular, ¿verdad? Sea por hipoxia o por tóxicos o deficiencias, o digamos en este caso carenciales, el selenio, y pasamos a ver aquellos donde es el sistema nervioso el que está afectado. Y el primero que vamos a ver es una afectación del sistema nervioso de tipo metabólico. En este caso, se reporta en la historia algunos detalles interesantes. Son vacas lecheras, están ubicadas en la zona baja o al norte de Costa Rica, donde normalmente la temperatura es alta, igual a humedad relativa alta. Estas vacas estaban bien, no tenían ningún síntoma. Después del ordeño de la tarde se llevan a un aparto donde permanecen durante la noche hasta la madrugada, que se llevan para el ordeño de la mañana, el primer ordeño del día. Cuando ellos llegan a llevarlas, hay unas vacas que están fuera del potrero. Rompen la cerca y la distribución de estos apartos se da a ambos lados de un camino que lleva desde la entrada principal de la finca hasta la lechería. Entonces tiene una entrada
Y esa entrada está rodeada, bueno, tiene apartos a ambos lados. Las vacas transitan por ese camino, pero no se quedan ahí, sino que se llevan, se arrean, ingresan al aparto y se cierra apartos con cerca eléctrica. Y los bordes de ese camino tienen una planta ornamental que la gente le acostumbra a decir cintilla novia, que sé yo, es una asparagácea, el nombre científico es Ophiopogon jaburan. Esta planta la encuentran a los lados del camino y bueno, lo que resultó fue que algunas vacas rompieron o se rompió la cerca por alguna razón. Algunas vacas salieron a la calle y algunas comieron, ingirieron esa planta en muy poca cantidad. Eso fue lo único raro que hubo y ellos encontraron las vacas caídas ahí en la calle, se llevan el resto del ganado para la lechería y posteriormente fueron cayendo otros animales. Cuando se hace la indagación del evento, la gente empieza a contarnos estos detalles, se había roto la cerca, etcétera. Y cuando empezamos a hacer la indagación, resultó que las vacas que se morían o se enfermaban eran exclusivamente las que estaban en la calle, se habían salido del aparto y estaban en la calle. Es decir, había una relación en ese evento ahí, una relación espacio-temporal, que era clave. Fuimos a revisar los apartos y no habían plantas tóxicas, se descartó nitratos, en este caso se descartó bajo magnesio, se hizo se corrió metamoglobina, se midió los nitratos en el forraje, se midió calcio, fósforo y magnesio en sangre. Acá las muertes fueron agudas, ¿verdad? Fueron muy rápidas. Una vez que el animal empezaba con la sintomatología, que era básicamente empezar con tremores, luego debilidad, se echaban o se caían, ¿verdad? Y luego empezaban a ir evolucionando hacia un empeoramiento progresivo muy acelerado. Desarrollaban pedaleo, como vemos que acá en esta figura se ve el pasto acostado donde el animal ha estado pedaleando, incluso a veces van dando vuelta, ¿verdad? Alrededor y se observa un círculo de zacate o un círculo de tierra donde ellos van dando vuelta por pedaleo o pistótonos. El animal con estupor desarrolla cada una depresión, luego estupor y ya animales de estos que están completamente comatosos, una depresión severa del sistema nervioso. No hay reacción a la hora de evaluar los pares craneales, hay muchos de los reflejos están ausentes. Sensibilidad prácticamente la pierden, ¿verdad? Es muy generalizado, no se puede localizar la lesión a nivel del sistema nervioso. Hay disnea muy marcada y también mucho dolor en el animal, expresión de dolor, quejidos, y eso es lo que se encuentra. ¿Verdad? Estos animales se pudo hacer una necropsia de este animal que presentamos en el video. Vamos a ver. Un animal comatoso, una afectación severa a nivel del sistema nervioso y el origen de este problema es metabólico, ¿verdad? Una falla hepática aguda, ¿verdad? Este es el origen también del dolor en el animal, una inflamación extrema del hígado, eh, la vesícula hemorrágica amoratada y muy inflamada. Y ahí lo que tenemos en estos cuadros, cuando el hígado tiene una toxicosis tan severa, se entorpece por completo el metabolismo de los procesos metabólicos en general y el animal se intoxica, ¿verdad? Uno de los que siempre se atribuyen con mayor problema ahí es el amoníaco. Entonces, este es un problema del sistema nervioso central de origen metabólico.
Este otro caso, bueno, y el anterior, causado de origen metabólico, ¿verdad? Con una causalidad tóxica, evidentemente, es una causalidad tóxica. En este otro caso es uno que se maneja también en la zona baja del país, cerca del Río Cuarto, eh, una zona también caliente, húmeda, a pesar de que aquí la finca se ubicaba en una parte un poco más alta, sin embargo sí hay estrés calórico. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una presentación de casos también con el mismo motivo de consulta, vacas que débiles, que caen, algunas no se pueden incorporar, luego mueren. Y algunas incluso con manifestaciones muy severas, como la anterior, también con parálisis tetraplegia, opistótonos, ceguera, eh, que denota un estado convulsivo, ¿verdad? Llegan a estupor y luego entran en coma, ¿verdad? A la hora de detallar la parte de manejo ambiental, etcétera, hay unas cuestiones que llaman la atención. Uno, que es un semiestabulado amarrado. Las vacas están amarradas durante el día para que no estén en el sol, digamos, en zonas donde esté más caliente en el potrero. Estos sistemas de manejo las amarran, las dejan amarradas en el día con agua a la par. Cada vaca tiene acceso al agua y cerca de la canada donde frecuentemente están dándoles algún pienso, ¿verdad? Alguna suplementación, qué sé yo. Pero las vacas después se sueltan, se ordeñan en la tarde, se van a potrero y en el potrero están sin agua. Cuando regresan, ellos empezaron a notar en esta época del año, estamos hablando de 2023, en abril, que estuvo particularmente muy seco este año, como muy pocos años, estuvo muy seco. Se llevaban al potrero y lo que ellos reportan es que cuando llegan toman mucha agua el ganado, se ordeñan en la mañana y se vuelven a llevar al potrero. Las vacas se van bien y empiezan a tener casos en el potrero donde vamos a ver, ellas vuelven en la madrugada con sed, se ordeñan el primer ordeño de la mañana, se llevan a potrero para que estén ahí y se recogen normalmente como alrededor de las 9, antes de que empiecen las horas calientes, se vuelven a llevar al galerón donde ya las amarran y están en el día. Pero los casos se daban después del ordeño de la mañana y se presentaban en el aparto de la madrugada, por así decirlo. Con la misma sintomatología, una sintomatología muy similar, pero no era tan aguda como la otra. Bueno, en realidad sí era bastante aguda, pero no evolucionaban a un empeoramiento tan rápido. Algunas vacas se mantenían, las trataban, les costaba incorporarlas, qué sé yo, ellos hacían algún esfuerzo, sin embargo la mayoría al final se morían. Entonces una presentación aguda y con esa relación espacio-temporal muy marcada, se caían en el aparto de la madrugada. Aquí llama la atención que se determina que el sistema nervioso central está afectado, ¿verdad? Y podemos ver acá, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad. Ujú. Ok. Ahí ya no siente. Sí, ya. Ahí sí. Ujú. Ahí no responde. Y ahí sí. A partir de ahí sí. Bien, y aquí lo que se muestra es, bueno, aquí hay una muy marcada afectación de la parte posterior, más hacia anterior, menos afectada, pero en todo caso la vaca es incapaz de incorporarse.
En esta particular no vemos tanta afectación, digamos, a nivel craneal, es más posterior. Sin embargo, Ujú. otros animales tienen una presentación diferente, otros animales tienen más afectación a nivel craneal. Luego incluso se determinó en varias semanas después del evento, se hizo un examen del sistema nervioso central y se notó que algunos animales incluso habían perdido un grado importante de visión, es decir, quedaba una secuela. Cuando se hace necropsia en un animal, aquí en este caso había que descartar rabia, se hizo necropsia y se extrajo el cerebro para enviar a descarte rabia y sin embargo esta foto fue muy reveladora. Podemos ver en esta fotografía del animal, la rabia obviamente se descartó en este caso, pero una gran cantidad de líquido, ¿verdad? Incluso espuma, donde normalmente lo que encontramos es el cerebro, digamos, las circunvoluciones encefálicas, lo que se ven es húmedas, ¿verdad? Es decir, la cantidad, no hay una colecta de líquido como tal. Y en este caso hay una gran cantidad de líquido, incluso espuma ahí, ¿verdad? Y lo otro particular que vemos es algunas circunvoluciones cerebrales muy hinchadas, ¿verdad? Que son remarcadamente hinchadas, que esto es característico, ¿verdad? Del edema cerebral. Esta pigmentación leptomeningia pues es un hallazgo incidental, se considera, esto no es pues, remarcable acá, pero si vemos circunvoluciones cerebrales muy hinchadas, asimétricas, ¿verdad? Algunas con un tamaño más normal, otras muy hinchadas, vasos sanguíneos relativamente congestivos, ¿verdad? Y líquido que se colecta eh, um, subdural, ¿verdad? Esto acá es edema cerebral, se hizo evidentemente histopatología y histopatológicamente la lesión era edema cerebral. En este caso se hicieron varios análisis a nivel bioquímico. El sodio no se encontraba afectado, pero las enzimas musculares se elevan. Esto es muy común verlo cuando los animales están caídos. No necesariamente lo debe uno dejar confundirse con que la causa sea propiamente muscular, sino que el músculo aquí en este caso se inflama es por el decúbito, ¿verdad? Se analizó el agua que consumían las vacas para ver si había exceso de sodio. En la dieta tampoco había exceso de sodio. Lo que se notó acá es que el porcentaje de oxígeno disuelto era un poco bajo, no extremadamente bajo, pero sí un poco bajo, por lo cual se procedió a enviar una muestra para análisis de cianobacterias, ya que una de las causas de la caída en oxígeno disuelto puede ser la proliferación de microalgas, y algunas de ellas son tóxicas y pueden causar esta sintomatología nerviosa, pero estas se descartaron. Este caso acá de edema cerebral, eh, ya lo mencioné en la parte anamnésica, que es muy llamativo que los animales vienen con mucha sed, toman mucha agua y luego se presenta el problema. Y esta enfermedad, bueno, se conoce como privación de agua, intoxicación por ion sodio. Lo que se ha demostrado es que en estos casos normalmente no necesariamente el sodio se va a ver alterado siempre. Probablemente la hipótesis sería que pues, eso no lo pudimos demostrar en esta finca, puesto que ya cuando dijimos que era edema, empezaron a ponerle agua en los zapatos a las vacas y de una vez se paró el problema. Lo que podríamos encontrar es que las vacas, antes de que tomen mucha agua, se eleve el sodio en sangre, es muy probable que eso sea así, y que después de que toman mucha agua, más bien en algunas empecemos a medir el sodio relativamente bajo, porque lo que se da es un estado durante esas horas de que no están tomando agua, se deshidratan y se da un estado hiperosmolar,
en el cerebro y cuando el animal consume mucha agua, se hemodiluye, el agua se absorbe, se hemodiluye y esa agua pasa eh, por difusión pasiva, digamos que en este caso es un fenómeno osmótico, está el cerebro hiperosmótico, entra el agua y produce el edema. Hay varios mecanismos que se han propuesto, no, sin embargo no hay una demostración como tal de estos mecanismos. Uno es que el sodio pasa muy rápido hacia el cerebro cuando está muy concentrado en sangre, pero luego para salir de nuevo al espacio vascular requiere transporte activo. Entonces el paso hacia el parénquima cerebral es muy rápido, pero de vuelta hacia la sangre no es tan rápido. Y eso es lo que genera que si en un momento determinado la vaca consume mucha agua, va a pasar esa agua rápido. Otro de los mecanismos es que se ha discutido es que el cerebro genera una serie de compuestos orgánicos que mantienen el estado hiperosmolar del cerebro con el fin de no deshidratarse, ¿verdad? Porque una vez que el animal cae el agua, el animal se deshidrata, lo que ocurre es que empieza a jalar agua de los tejidos para mantener el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, esos compuestos orgánicos mantienen un estado hiperosmolar para evitar la deshidratación del cerebro. El cerebro se deshidrata, se hunde y colapsa la irrigación del órgano. Entonces se mantiene hidratado para no colapsar. Y luego en ese estado hiperosmolar, cuando el animal hemodiluye por exceso de consumo de agua, entonces pasa el agua del lecho vascular al parénquima cerebral. Esos son mecanismos que se han propuesto. En la escuela alemana se explica por más bien que el estado hiperosmolar de cuando el animal está sin ingerir agua produce una alteración de la barrera hematoencefálica. Desde el punto de vista farmacológico se sabe que por ejemplo, se han utilizado algunos compuestos como el manitol, etcétera, para abrir la barrera hematoencefálica. Provoca un estado hiperosmolar, se conoce que sí puede producir una alteración de la barrera hematoencefálica y ya ahí no solamente ingresa agua, sino también electrolitos que normalmente, o metabolitos que normalmente están aislados del cerebro por acción de la barrera hematoencefálica, al perderse la eficiencia de las uniones estrechas, tiene un ingreso por vía paracelular y entonces pueden intoxicar el cerebro. Lo que sí se sabe es lo siguiente, que típicamente la intoxicación por sodio nos va a provocar un cuadro inicial de tipo digestivo porque se inflama las paredes intestinales, se irritan y va a producir diarrea y luego viene el cuadro nervioso. Pero acá no no es una típica intoxicación por sodio, sino que es privación de agua y el sodio en suero se eleva. Y luego viene el segundo punto importante, que es también muy característico y nos ayuda en el diagnóstico, que el animal toma mucha agua, ingiera mucha agua, y luego, poco tiempo después, un par de horas después, se da el fenómeno de la manifestación nerviosa. Se da el fenómeno clínico. Entonces aquí en privación de agua es diferente a lo que se describe, un poco diferente a lo que se describe en la literatura para la intoxicación por sal propiamente. Sin embargo, se ha demostrado que en los casos de privación de agua, el sodio en líquido cefalorraquídeo está elevado con respecto al sodio plasmático, desde moderadamente hasta muy elevado. Y es ayuda diagnóstica, aparte del edema, ¿verdad? El medir en animales vivos se puede extraer líquido cefalorraquídeo, suero, y entonces en animales vivos se puede hacer el diagnóstico de esa forma, o por lo menos un elemento en la aproximación diagnóstica. Estos animales, al incorporar agua en el potrero, inmediatamente se detuvo el problema. Esta es una enfermedad que estamos dándole énfasis en esta presentación porque sospechamos que es una de las principales, causando también problemas en el Pacífico seco durante la época seca, en donde constantemente se están reportando casos con manifestación nerviosa.
hemos hecho abordajes y sospechamos fuertemente de esta presentación. Generalmente cuando hemos logrado apersonarnos no hemos tenido casos clínicos, pero por la historia que les voy a presentar en este otro, es muy similar al anterior, en una finca lechera. Y en ese caso, la foto es nada más del ambiente, ahí de la zona donde se presentan los casos, que es Upala. Para ilustrar esta lámina, no es esta la de la lechería involucrada. Pero una de las situaciones que vemos es que normalmente en la época seca, cuando hay poco pasto, y típicamente se presenta en el problema en vacas, en fincas que no tienen buena cobertura forrajera. Pero bueno, en la lechería particular que vimos en Opala, que también era una lechería, es una zona caliente y tenía un tanque de agua, se bombeaba el agua al tanque, lo tenían en una zona elevada, lo bombeaban y de un pozo, agua de pozo, al tanque, y el tanque estaba a pleno sol. Y luego iba por poliducto hacia los apartos donde estaban las vacas y cuando fuimos a hacer la inspección, ese día no habían vacas afectadas. Cuando fuimos a hacer la inspección de los potreros, el agua estaba con más de 40 grados. Tenían bebederos móviles y a esa temperatura las vacas no toman agua. Por más que estén con mucha sed, no toman el agua, no la consumen. Las vacas las llevaban a esos apartos en el día y en la noche después del ordeño y resulta que se enfermaban en la tarde. Ellos después a cierta hora en la tarde las llevaban de nuevo al galerón para darles una suplementación y luego ordeñarlas, etcétera. Cuando ellas llegaban al galerón, tenían agua potrero, pero cuando llegaban al galerón querían tomarse toda el agua disponible, que tenían unas pilas grandes, tomaban una gran cantidad de agua, se ordeñaban, se suplementaban toda la cosa, y luego empezaban a caer enfermas en el mismo galerón o en el potrero de la noche. Donde se llevaban en la noche era donde empezaban a caer o incluso algunas caían en el mismo galerón de ordeño. Síntomas completamente atribuibles al sistema nervioso central, no localizados, generales, ¿verdad? Y entonces tenemos esa relación espacio-temporal también muy marcada con los casos. Y en la necropsia no tenían hallazgos relevantes y no se pudo evaluar cerebro cuando nosotros fuimos. Ya estaba terminando la época seca, ya luego empezó a llover y los casos se diluyen con la lluvia. Es interesante. En esta fiesta, como podemos ver, esta presentación de este animal semeja mucho a la deficiencia de magnesio, ¿verdad? Porque es una parálisis espástica en el caso de la hipomagnesemia, pero aquí no tiene ninguna relación con la típica hipomagnesemia o tetania de las pasturas, que es cuando el pasto está muy suculento, brotes muy tiernos, tiene ese pasto característicamente tiende a ser más alto en potasio, más bajo en magnesio, y puede darnos esa sintomatología, que es muy parecida, así cualquiera se puede confundir. Sin embargo, le inyectaban calcio a las vacas, calcio con magnesio, no había ninguna respuesta. Y como podemos ver acá, en esta parte, un montón de vacas que estaban afectadas en este evento. Debilidad, animales caídos, movimientos de la cabeza, algunos animales con confusión, tremores. En este caso, como la atención del caso fue extemporánea completamente, lo que se llamó la atención en esta finca y
con lo cual, digamos, empezó a parar la mortalidad, o digamos, ya no se estaban dando los casos, porque cuando nosotros llegamos básicamente estaban en la época donde ya estaba lloviendo, y es muy interesante porque se presenta el caso que les dije anteriormente de la lechería en la zona de Río Cuarto, que es una zona húmeda, se presenta en un año particularmente seco y se presenta en el momento en que está más seco del año. Y acá estas manifestaciones se dan en la sequía, luego no se presentan o por lo menos no se reportan cuando hay lluvia. Aquí una de las hipótesis que uno podría manejar es que cuando la humedad relativa está baja, está muy baja, el animal en hiperventilando pierda más humedad que cuando la humedad relativa está alta, el animal hiperventila o jadea porque tiene para refrescarse, pero la pérdida de humedad probablemente es menor porque el intercambio, la humedad relativa no impida, digamos, la pérdida por evaporación o la limite más. Entonces, la hipótesis de que esa presentación en época seca probablemente esté relacionada precisamente con la humedad relativa. Y de hecho, los reportes del Instituto Meteorológico Nacional nos dicen que en la época en que se presentó, en abril, en Río Cuarto, la humedad relativa andaba alrededor de un 80% cuando típicamente está por encima del 90%. Y acá una situación muy similar que se presenta en este caso en la misma finca donde se había hecho el diagnóstico de Monencina, en esta vez con buceros también, y el grupo afectado, una vez que se hizo la inspección general, también en época seca se presentó este caso, esto es en Cañas. eh, el grupo afectado particularmente no tenía agua en los apartos o tenían que caminar mucho para conseguir el agua, algo así fue la historia. Entonces permanecían mucho tiempo sin beber, y luego que bebían se empezaba a presentar los signos típicos que vimos, que hemos estado repasando ahora, que lo- Bueno, estas ostras se ven bastante bien. Le agarra un temblor, le agarra giro, como tiesa la nuca lo pone. Bien, esas lesiones dejan generalmente secuelas. Aquí ya estamos en la zona de Upala también, una finca donde se había presentado el cuadro. Vean qué interesante que dejan de presentarse el evento, el ganado se lo llevan, el ganado que estaba siendo afectado se lo llevan para un corral donde le ponen agua, y ahí se detiene el problema. Pero aquí ya está de nuevo, la época ya había llovido y se había detenido los cuadros agudos. Estos animales habían sido afectados, vean cómo quedan afectados a nivel de locomoción, con secuelas, que no es raro, ¿verdad? Cuando el encéfalo se daña de una forma aguda, perfectamente puede ocurrir que queden lesiones en algunos puntos del cerebro y se den esas secuelas.
Y ahí, pues a veces podemos ver que hay animales que de pronto nos confundan los síntomas que se vean solo posterior. Bueno, es que un animal así se cae, perfectamente puede lesionarse la columna o los nervios periféricos y nos den otro tipo de sintomatología. Bien, en este diferencial donde vemos una afectación general del sistema nervioso, manejamos, bueno, en algunos casos los pudimos demostrar la privación de agua, edema cerebral por privación de agua, ion sodio, ¿verdad? Eh, pero tampoco podemos descartar la participación del azufre en zonas volcánicas o cercanas a los volcanes, porque, por ejemplo, los casos que se han reportado en Upala, todos están cerca de volcanes y aguas que proceden de volcanes. En la ocasión que les digo que atendimos en el 2019, donde ya llegamos extemporáneamente, digamos, tuvimos la oportunidad de ir ya cuando estaban las primeras lluvias, hicimos análisis de sulfatos en el agua en una de las fincas donde precisamente estaba el toro ese al final que quedó con secuelas y el sulfato en agua estaba en 692 partes por millón. Esto es muy llamativo porque ya había iniciado el periodo de lluvias. Lo que sospechamos es que por lo menos en algunos casos podría haber participación de azufre, cuya toxicidad se ha reportado cuando está en el agua a partir de 1000 partes por millón. Y aquí, bueno, si estaban en esta concentración cuando ya había lluvia, cabe la posibilidad de pensar de que hubiera estado más alto en la sequía. Es decir, al haber menos, hay solutos que provienen de las zonas volcánicas, pero el diluente, que en este caso es el agua, es menor y entonces que la hipótesis es que estos solutos se concentren más en la época seca y que llegue el azufre a superar las 1000 partes por millón en el agua. Y eso explicaría la relación también de estos cuadros nerviosos cuando están precisamente en época seca. Esto no lo hemos podido demostrar, sin embargo lo vamos a seguir investigando. El otro diagnóstico que hay que hacer acá siempre es obligatorio por cuestión de salud pública, es la rabia parasitítica bovina. Nosotros a veces tenemos el problema de que el personal de SENASA es el que hace este procedimiento, extrae el cerebro y se lo lleva para muestrear. Porque se llevan el cerebro y si no es rabia se perdió la muestra, no se puede hacer ningún otro tipo de análisis. Entonces mi recomendación es para los colegas veterinarios que lleguen a un acuerdo con el personal de SENASA y dividan el cerebro sagitalmente, un hemisferio se lo lleven para análisis de rabia y el otro lo sumerjan en formalina, siempre respetando una parte por tejido, 10 partes de formalina al 10% o formalina buferada, porque de lo contrario el tejido se daña, ¿verdad? Si no se respeta esa relación de volumen. Que y envíen a patología, porque por ejemplo en el caso de azufre, o plomo, etcétera, vamos a encontrar lesiones que son típicas. Lo mismo va a haber en problemas de edema cerebral, va a haber lesiones en caso del azufre o la deficiencia de tiamina, que lo que ocurre es una poliencefalomalacia, entonces lesiones a nivel neuronal y en parénquima cerebral en general pueden ser demostradas y nos ayudan a orientar mejor el diagnóstico. En el caso de la deficiencia de tiamina se puede sospechar o se ha descrito un rumiante en casos de acidosis aguda. Entonces vamos a acidosis aguda y cuadros de tipo nervioso, se da también poliencefalomalacia y esta está ligada típicamente a la deficiencia por tiamina. También es importante descartar las cianobacterias. Estas crecen en suampos, en agua estancada, y si en el verano esas son las únicas fuentes de agua de bebida, puede estar contaminada con toxinas de microalgas y eso también se debe descartar.
Intoxicación por plomo, que normalmente hay una fuente que se logra identificar de plomo, típicamente baterías usadas de vehículos, que es una de los más comunes en el país. O la intoxicación por amoníaco, que también hay que descartar acá, que esto puede ocurrir cuando se alimenta con urea, que se sobredosifique, o también lo que llaman los australianos la intoxicación por proteína, que es cuando se da una dieta muy alta en proteína, que no cope la dosis de energía a nivel ruminal. Entonces, una vez que la microflora ruminal degrada la proteína, se empieza a liberar amoníaco, que es al final también lo mismo que se va a ocurrir cuando se da urea. La urea es transformada en amoníaco y el amoníaco lo utilizan la microbiota ruminal, las bacterias lo utilizan para producir sus propios aminoácidos. Pero esto tiene que estar acoplado con una buena fuente de energía. Aquí en Costa Rica atendimos un caso en lo que estaba relacionado con lo que se llama intoxicación por proteína, que al final es amoníaco, era la manifestación nerviosa, y eso fue en un lote de ovejas que se les daba una dieta con concentrado con urea, con poca urea, eso no, como no era el riesgo ahí, y se les mezclaba forraje penicetum con cratilia. Y en algún momento se quedaron sin penicetum y le dieron pura cratilia. Es un concentrado que tenía soya y urea, y se dieron manifestaciones típicas aquí. Lo que vamos a ver generalmente depresión, incoordinación, salivación, y en la necropsia no hay hallazgos muy relevantes, digamos, sistémicamente, pero se pueden encontrar petequias, equimosis, en cerosas, en mucosas, que se describe en el caso de intoxicación por amoníaco. Y esos hallazgos fueron los que se encontraron en esas ovejas, precisamente, y el análisis de la dieta nos dio un altísimo aporte proteico que no se daba suficiente energía para acoplarse a eso, entonces se acumula el amoníaco y se intoxican. Estas serían las propuestas en el caso de que el sistema afectado directamente al sistema nervioso, son las causas que podemos manejar en el país, que tenemos que ir descartando cuando atendemos estos casos, y que vean que a través de un procedimiento meticuloso de la anamnesis, es que nosotros llegamos a tener una gran cantidad de información. Bien, finalmente vamos a repasar algunas ayudas diagnósticas, pruebas complementarias que podemos revisar o realizar en los laboratorios para ayudarnos a llegar a un diagnóstico definitivo. En el animal vivo, aparte de todos los análisis que se necesitan a veces para descartar, tenemos que se puede realizar la toma de líquido cefalorraquídeo y comparar el contenido de sodio en el LCR con el sodio sérico. Se ha descrito en los casos de privación de agua que el sodio en líquido cefalorraquídeo puede estar de moderadamente a muchas veces más alto que el sodio sérico. Entonces es un dato importante que se puede usar diagnóstico en animales vivos. Y el otro es en el caso de la intoxicación por azufre, pues se sabe que el responsable es la transformación, el tóxico responsable en realidad es un metabolito, digamos, que va a provenir del metabolismo ruminal, de la biota ruminal, que es el sulfuro de hidrógeno. Al final este es el tóxico que causa el daño encefálico. El sulfuro de hidrógeno se puede medir en animal vivo en la fase gaseosa del rumen, extrayendo gas y con un analizador de gases se puede determinar. Se ha visto concentraciones muy altas en animales intoxicados
tanto natural como experimentalmente, que pueden llegar hasta 1000 partes por millón. En necropsia, ya cuando se hace la necropsia, de nuevo, recalcar que debe ser en animales representativos y hay que hacer la necropsia general, ¿verdad? Todos los hallazgos en general, que sean, si son lesiones hepáticas o renales o lo que nos vaya a causar, digamos, el problema de encefalopatía de origen metabólico. Habría que identificar bien si es hígado y riñones o solo hígado, que nos causa el problema. Y a nivel de cerebro particularmente, tenemos muestras sin fijar, que pueden ser, por ejemplo, la muestra que se enfría para hacer diagnóstico de rabia, y también antes de fijarlo, se puede tomar el cerebro y se mete en un cajón oscuro y se irradia con luz, se usa un foquito, una fuente de luz ultravioleta y para verificar si hay autofluorescencia. También se puede medir la concentración de sodio en el cerebro. Se han reportado cantidades muy altas en el caso de intoxicación por sodio y en el caso de también privación de agua, que pueden ser más de 2000 microgramos por gramo de cerebro, microgramos de sodio. Y ya en formalina, pues para hacer histopatología. También se puede hacer cortes de la médula espinal, la parte distal lumbar, así como las raíces del nervio ciático se fijan cuando sospechamos de un brote de intoxicación por escobilla morada, Meloquia piramidata. Se fijan en formalina y se envían para análisis histopatológico, especialmente porque ocurre degeneración mielínica de los nervios y hay degeneración a nivel también de la médula espinal. Es muy importante recordar que cuando se fijan tejidos en formalina, se debe respetar la relación 1:10 de una parte de tejido, un volumen de tejido en 10 volúmenes de formalina al 10% buferada. Si no se usan esas cantidades, pues el tejido puede dañarse y perderse la muestra. Entonces debe ser una relación 1:10 de volumen cerebral o de tejido en general versus formalina buferada. En el ambiente, ¿qué se puede medir? La concentración de sulfatos en agua, en el agua de bebida, concentraciones a partir de o alrededor de 1000 partes por millón en adelante se consideran causa de toxicidad por azufre. También determinar los valores de la dieta, el azufre en la dieta, que en general se dice que no debe sobrepasar el 0.4% sobre la base de materia seca. Y en la literatura se menciona que puede ser pueden tolerar hasta 0.5% cuando la dieta tiene un contenido de forraje mayor al 40% de materia seca, y máximo 0.35% si la dieta tiene un aporte de forraje menor al 40% de materia seca. Hay que recalcar acá que una dieta con un valor de menos de 40% de forraje, pues definitivamente es una dieta que tienda a la acidosis muy probablemente, y entonces ahí por eso quizás sea una menor tolerancia, porque ya son animales que estarían también en riesgo de sufrir deficiencia tiamina por el caso de la acidosis aguda, ¿verdad? Luego, el otro análisis que se puede hacer es determinar microalgas en el agua. Generalmente podemos sospecharlo cuando los animales están bebiendo de aguas estancadas, o pozos o qué sé yo, cuando en el verano los remansos de agua se estancan o corren muy lentamente, que puede haber proliferación de microalgas, y uno de los parámetros a ver ahí es el porcentaje de oxígeno disuelto. Si este es muy bajo,
generalmente es porque ha habido proliferación de estos microorganismos y podrían estar presentando, hay algunas de especies que pueden producir toxinas neurotóxicas o neurotoxinas, ¿verdad? Y finalmente la sal en la dieta. Bueno, eso cuando se sospecha de intoxicación por ion sodio, se dice que un máximo de 4% de sal para vacas lecheras, esto es 1.6% de sodio máximo sobre la base de materia seca consumida al día. Y en el ganado de carne se dice que hasta 9% en NRC. Sin embargo, la misma fuente cita que ya con 6.5% en ganado de carne, sal sobre la base de materia seca, puede haber afectación del consumo y otras alteraciones. Entonces ni siquiera deberíamos llegar a un 6.5%. También se puede medir en agua si se sospecha que el agua es la fuente del exceso de sal o cualquier otra fuente posible, ¿verdad?, de consumo. Se menciona que en agua no debería ser máximo de o no debería sobrepasar el 1% de sodio, que en sí es un agua pues con mucho contenido de sodio, ¿verdad?, un 1%. En cuanto a la necropsia, recalco, uno no debe utilizar animales que ya tienen mucho tiempo de estar lesionados o que en este caso se observan incluso úlceras por decúbito, animales que ya están muy avanzados en la enfermedad, que han estado crónicamente afectados, porque ellos van a sufrir otro tipo de alteraciones debidas, por ejemplo, a hipoxia, hay alteración de los órganos centrales. En esos casos, estos animales tienden a tener una serie de alteraciones secundarias a la patología principal, que lo que hacen es enmascarar el cuadro o confundirlo, ¿verdad? Entonces se deben usar los animales lo más frescos posibles y ojalá que sean animales que estén recientemente afectados y que uno tenga que eutanasiar, ¿verdad? Y si ya han muerto antes, pues que no pasen muchas horas, ¿verdad?, después de la muerte para hacer una necropsia. Y también, si ya tienen varias horas, considerar los cambios debidos a, digamos, a fenómenos post-mortem, para no confundirse, como cambios de la coloración, etcétera, que ocurren, cambios en la consistencia del tejido, que pueden confundirnos con, digamos, el diagnóstico. Hay que mencionar acá, por supuesto, a una gran cantidad de personas que están siempre ayudándonos en diferentes laboratorios, principalmente de la Universidad Nacional, y que nos brindan información, nos ayudan a procesar diferentes muestras que es necesario acudir a estas muestras para confirmar o descartar las patologías. Y aquí menciono la ayuda de doña María Martínez del Opsicori, quienes se han mostrado muy interesados en manejando esta hipótesis de las aguas provenientes de volcanes, y nos han dado mucha información y nos han ayudado en la medición de analitos, en histopatología el doctor Alejandro Alfaro Alarcón, determinación de nitratos y cianuro en forraje y agua y metamoglobinemia en sangre a Liliana Campos del Laboratorio de Farmacología y Toxicología, el análisis de microalgas en el agua que lo realiza Narci Villalobos del Laboratorio de Biotecnología de Microalgas, y la identificación de plantas, que es una parte sumamente importante. Muchas veces son plantas que no conocemos o necesitamos corroborar su identidad, y siempre nos ayudan especialistas botánicos o ingenieros forestales de la universidad. Hay el profesor emérito Luis Poveda, Luis Sánchez Chávez del SINAT y personal del herbario Juvenal Valerio Rodríguez. También hay que mencionar acá que dos partes de la presentación han sido publicaciones. En el primer caso, junto con un colega practicante privado, el doctor Daniel Celedón Donzo, que fue la intoxicación subaguda en
terneros, bufálidos, bufalinos. Eso se publicó como ponencia en el Congreso Mundial de Huiatría en Irlanda en el 2016, y una reciente publicación de la colega hoy en día, entonces estudiante Carolina Vargas Muñoz y su hermana Mariana, quienes colaboraron en el trabajo de identificar la Senna covanensis o asociarla con la patología a nivel muscular. Primer reporte de caso reportado en la revista Ciencias Veterinarias de este año. Y por supuesto agradecer la atención por haber llegado hasta acá en esta presentación y su interés. A los productores y colegas veterinarios quienes confían en nuestro trabajo y nos llaman para atender estos casos de los cuales nos nutrimos, aprendemos nosotros, y por eso transmitimos este conocimiento aprendido a través de diferentes medios en cuenta los laboratorios de la escuela que nos ayudan en diferentes análisis, especialmente análisis clínicos y entomología, a José Cibaja de la CAT, la Escuela de Química, pues nos facilita en ocasiones equipo para medición de sulfatos en agua, portátil, y Liliana Campos del Laboratorio de Farmacología y Toxicología. Contacto, si desean información adicional sobre el material que hemos presentado, pueden contactarme al correo carlos.luna.tortos@una.cr o por el teléfono de la oficina 2562-4526. Muchas gracias.